Muy buenos días, mi nombre es Olman Quiroz y aquí comenzaremos con el capítulo 2 del módulo 1 de Rural Invest a partir de la introducción que se hizo previamente sobre la metodología de Rural Invest. En este caso, el tema que nos corresponde es la identificación participativa de las prioridades de inversión a nivel local, que es el tema fundamental de la metodología de Rural Invest. Esta metodología se basa en procesos participativos y entonces vamos a hablar de lo que significa desarrollar estos procesos participativos. Como decía anteriormente, ya vimos una presentación de lo que es Rural Invest, de los diferentes módulos que lo componen, y entonces en este caso ya vamos a ir hablando de lo que veremos en el módulo 1 específicamente, que es lo que estamos iniciando con esta sesión. Que veremos algunos aspectos introductorios a este módulo para posteriormente ir avanzando con los procesos de planificación participativa para hablar de proyectos que nos van a apoyar en los procesos de planificación del territorio. Vamos a hablar entonces de los diferentes instrumentos con los que contamos para desarrollar estos procesos de diagnóstico y planificación basado en la identificación participativa de estos proyectos. Entonces ahí veremos las diferentes herramientas y los diferentes instrumentos de que dispone Rural Invest para estos procesos que tienen que dar como resultado una planificación del territorio y, por supuesto, que tenemos que ver no solo la planificación como tal, sino también la evaluación de estos procesos de planificación para completar el ciclo de la gestión del territorio. Ese es lo que entonces estaremos viendo en este módulo 1 de Rural Invest. De los objetivos que tenemos para cumplir con este proceso de desarrollo, de este proceso de gestión del territorio, pues son varios. Dentro de esto lo que nos interesa hacer énfasis es en la capacitación a los participantes en los aspectos de la elaboración de esta planificación participativa. Estamos hablando de desarrollar, de ver, de priorizar las necesidades locales de inversión y esto se inicia entonces con la elaboración de los diagnósticos, pero que sea en forma participativa por la comunidad, por la región en donde se va a desarrollar este proceso. Veremos entonces diferentes métodos de planificación, entonces se pretende como objetivo que los participantes puedan utilizar estos métodos de planificación del territorio, así como también hacer énfasis en la orientación que se da a partir de Rural Invest en el desarrollo y la gestión local del territorio. Este es parte de lo que entonces estaremos desarrollando en este módulo 1 porque también tenemos que hablar de los resultados que se esperan de este proceso, ¿no? Entonces se espera que todos los y las participantes conozcan los conceptos, los instrumentos metodológicos que se disponen para la elaboración de estos diagnósticos participativos locales, cuáles son los aspectos fundamentales, cuál es la base de este proceso de planificación del territorio, en qué se fundamenta, qué se quiere con la participación, qué se pretende con el proceso de una participación de los y las interesadas en la gestión del territorio. Veamos que estamos haciendo un énfasis en las inversiones locales, inversiones rurales, y como veremos más adelante, al hablar de inversiones rurales, no nos referiremos únicamente a actividades del sector agropecuario, sino a todo el ámbito rural en lo que a esto se refiere. Además de estos resultados, pues también tenemos que adicionar que se espera que al final podamos ser capaces de acompañar a las comunidades, a los gobiernos locales en la preparación de estos diagnósticos y en la planificación territorial y en la edificación participativa de las inversiones
rurales, que es el enfoque principal, entonces, como les decía anteriormente, que tendremos en la metodología de Rural Invest. Nos interesa el poder desarrollar habilidades para acompañar a los actores locales en estos procesos de planificación. Nos interesa poder desarrollar posibilidades de negociación, desarrollar posibilidades de ver alternativas de solución a los problemas más importantes, porque estos problemas se verán transformados en las iniciativas de inversión para estos territorios rurales. Además de esto, también se espera que podamos reconocer, identificar oportunidades y fortalezas que nos permitan un mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades rurales. En su momento, entonces, vamos a hablar del desarrollo de un FODA a nivel de territorio, de cómo hacer ese FODA, no para una organización como hemos estado acostumbrados a hacerlos, sino más bien un FODA del territorio, porque entonces hablaremos de una planificación estratégica del territorio. Entonces vamos a hablar de la identificación de esas oportunidades, de esas debilidades, de cómo podemos concertar los intereses de los actores locales, cómo podemos juntar a todos los actores para evaluar y analizar esas limitantes del entorno territorial, y entonces es necesario que como resultado de todo este proceso podamos asesorar, podamos apoyar a las comunidades que requieran estos procesos de planificación y gestión del territorio, podamos capacitarlos en estas estrategias de planificación participativa, que podamos trabajar con las organizaciones de base en los territorios, que podamos hacer acompañamiento a las organizaciones no gubernamentales, pero también a las instituciones locales y a las instituciones gubernamentales, porque estos serán todos los actores presentes en un territorio, y son estos actores de un territorio dado los que deberán identificar sus necesidades y deberán identificar sus alternativas de solución. También entonces hablaremos de metodologías de trabajo. En todo proceso de capacitación como este de Rural Invest, debemos iniciar con hablar de los materiales que se requieran, y esto lo vamos a ir haciendo gradualmente conforme vayamos avanzando en las capacitaciones, en los diferentes capítulos, pero principalmente en este momento lo que interesa es que todos y todas dispongamos del manual del módulo 1. Este está disponible ya en la web de Ruta, en el link a Rural Invest. Entonces ahí ya está disponible el módulo 1, en donde ya se presentan los conceptos, se ven los instrumentos y todos los aspectos que vamos a tratar en este módulo 1. Ahí en este manual encontraremos ejemplos que nos permiten hablar de este diagnóstico, de esta planificación del territorio. Sin embargo, conforme vayamos avanzando, vamos a ir reforzando estos temas con diferentes ejemplos ilustrativos. Veremos algunos ejercicios prácticos de diagnóstico, veremos algunas cosas de la planificación participativa. Para continuar con los diferentes conceptos que nos referíamos, Rural Invest, pues tenemos que primero explicar por qué necesitamos un nuevo enfoque. Debemos tener claro de que en América Latina hay, como en muchas regiones del mundo, hay pobreza, y la pobreza como tal se ha mantenido en las últimas décadas, a pesar de todos los esfuerzos, a pesar de todas las preocupaciones de los gobiernos, de las diferentes instituciones. La pobreza se ha mantenido constante en América Latina durante los últimos años. Se habla de que en comparación con las zonas urbanas, más bien hay un aumento en esta relación zona urbana, zona rural en cuanto a la pobreza. Entonces
hay más indigentes en las zonas rurales. En las últimas décadas se ha venido incrementando esta problemática en las zonas rurales y las políticas de desarrollo pues no han impactado lo que se esperaba en estas últimas décadas. Entonces, más bien, vemos que hay más problemas y por tanto, pues, esto lleva al reto de que debemos modificar las estrategias, debemos modificar los procesos de planificación, las políticas de intervención en los territorios, en las comunidades rurales. Eso entonces nos dice que estos enfoques tradicionales en el desarrollo rural no han tenido ese impacto, pues se trata de procesos fuertemente centralizados. Se basan en procesos de planificación y gestión que están centralizados en las grandes ciudades, en la ciudad capital, y no responden a las necesidades de los actores en las comunidades rurales. ¿Por qué? Porque a partir de un proceso de centralización, pues la toma de decisiones son verticales. Entonces, en las capitales se toman las decisiones de lo que se va a hacer en las comunidades rurales y no hay una participación de los actores locales. Se han apoyado estudios complicados en donde estos actores locales no saben de los resultados, no saben de las metodologías, no saben de estos procesos y por tanto estos difieren de las necesidades y del pensamiento de estas comunidades rurales. Entonces, a partir de todo este proceso centralizado y vertical, pues vemos cómo estas propuestas de inversiones no han dado esos resultados, no han funcionado. ¿Por qué? Porque las comunidades no se apropian de estas propuestas de inversiones, porque no responden precisamente a sus necesidades. Entonces, esto nos lleva a hablar de un nuevo enfoque que tiene tres aspectos fundamentales. Primero, que debe basarse en una metodología participativa. O sea, los actores locales deben participar desde la identificación, desde el diagnóstico, hasta la planificación y gestión del territorio. Debe basarse en un análisis sistémico de la situación en que están inmersos. No podemos hablar de un proceso de planificación fragmentado. Debemos hablar en un medio rural de un proceso de planificación como lo es la situación compleja, pues el proceso de planificación debe responder a esa situación compleja. No podemos dividir los diferentes sectores. Tenemos que ver aspectos demográficos, debemos ver los aspectos socioculturales, debemos incluir como análisis sistémico los aspectos económicos e institucionales, y no solo un sector agrícola o agropecuario como tradicionalmente se ha hecho, sino que debemos superar ese enfoque fragmentado y ver el medio rural como un medio complejo, y eso requiere entonces de un análisis sistémico de la situación que se desarrolló en este ambiente rural. Y tercero, el enfoque rural, el enfoque de género, en donde debemos identificar, debemos analizar, debemos entender las diferencias que existen entre hombres y mujeres, pero no solo entre hombres y mujeres, sino que este enfoque de género va más allá. Tenemos que ver el tema de los adultos mayores, tenemos que ver el tema de la juventud rural, tenemos que ver el rol de cada uno de estos actores en las comunidades rurales, y eso es precisamente lo que nos habla el enfoque de género. Entonces, esos tres aspectos fundamentales del nuevo enfoque nos tienen que dar entonces como resultado ese nuevo enfoque de una gestión del territorio. Si hablamos de que uno de los problemas es la centralización, entonces tenemos un gran desafío que es hablar de descentralización, que es decir que la toma de decisiones tiene que estar desconcentrada y debe darse por los actores locales. Debemos hablar entonces de las necesidades y las demandas que se requiere a nivel de territorios para fortalecer las capacidades de los actores locales. Y esto, como veíamos, como resultado esperado de este proceso de capacitación de Rural Invest, es que podamos fortalecer esas capacidades de los actores locales en los procesos de planificación, en los procesos de gestión del territorio. Eso significa que las comunidades deben mejorar su capacidad de autogestión, de responder a sus propias necesidades
y fortalecer entonces esa cultura participativa en la toma de decisiones. Nos habla entonces de que a partir de este nuevo enfoque se trata de abordar, y ese es el gran reto, de abordar no solo un sector del ámbito rural como tradicionalmente se ha hecho en el desarrollo agropecuario, sino que vemos una visión multidimensional de la gestión del territorio rural. Es ese enfoque sistémico que veíamos anteriormente lo que tiene que darnos como resultado este nuevo enfoque de gestión del territorio. Debemos facilitar el desarrollo de estrategias múltiples y por tanto entonces debemos ver cómo se coordinan, cómo convergen diferentes actividades que permiten el desarrollo rural, no solo las agrícolas, sino las no agrícolas. Tenemos que entender aspectos del empleo, aspectos de migración. Debemos entender que los espacios rurales no pueden encasillarse entonces en un solo sector, sino que debe ser mucho más amplio. Mucho más amplio porque nos debe permitir ver las tendencias y las dinámicas que se dan en las sociedades rurales y la relación que tienen estas sociedades rurales con los centros urbanos. Esto es parte entonces fundamental del entendimiento de la dinámica que se da a partir de estas interrelaciones entre la sociedad rural y los centros urbanos y que son abarcados con Rural Invest, con este nuevo enfoque que también debe entonces permitir hablar de competitividad de las economías rurales, basados en este concepto sistémico que veíamos anteriormente, en donde significa que vamos a ver cosas importantes de acceso de estas comunidades rurales a los medios de comunicación, a una mejora en la calidad del ambiente, a una mejora en la calidad de vida, a una mejor institucionalidad en el medio rural, de cómo desarrollamos los aspectos de programación, de cómo evaluamos, de cómo se hace la gestión y de cómo se plantean estrategias para un mejoramiento continuo en las comunidades rurales. Eso entonces nos lleva a una pregunta importante dentro de todo este aspecto del nuevo enfoque en esta planificación del territorio. ¿Cómo hacer para ir concertando a los actores públicos y privados en el medio rural? Veamos que se trata de juntar a todos los actores en este medio rural. No solo decir que hay instancias públicas, sino también tenemos que ver los privados, las empresas que están en el territorio. Pero también hay cooperación internacional en muchos territorios en nuestros países. Los aspectos de injerencia local a nivel nacional son los retos que tenemos, son los retos a los cuales debemos responder en este proceso. Entonces, a partir de esta complejidad, la metodología de Rural Invest propone entonces pasar de un clientelismo al apropiamiento. O sea, decimos que se trata de que las propias comunidades se apropien de este proceso de planificación y gestión del territorio. De los enfoques sectoriales a una visión más integral del complejo que se da en los territorios rurales. De acciones aisladas que no llevan a nada a propuestas articuladas para el desarrollo territorial. Entonces, retomando estas interacciones entre los actores públicos y privados, retomando este proceso, este facilitamiento que nos debe permitir la metodología de Rural Invest, pues eso nos lleva entonces a hablar de estas metodologías participativas y del por qué estas metodologías participativas. Bueno, es obvio decir que necesitamos estas metodologías participativas porque los actores locales, que son los que van a asumir los costos de las acciones, pues también deben participar de las decisiones. Eso es claro, porque son ellos los que están sintiendo sus problemas y son ellos los que están y deben estar en capacidad de participar en la solución a sus problemas, porque la participación de la comunidad debe darse en la toma de decisiones, debe darse en su proceso de integración,
de evitar las desigualdades, hay que integrarlos, como veíamos anteriormente, cómo integrar un sector público, un sector privado, cómo generar alianzas público-privadas para la gestión de un territorio. Entonces, esto es lo que nos permite con hablar de estas metodologías participativas, porque entonces vamos a avanzar en el fortalecimiento de las capacidades de las comunidades rurales para hacer estos análisis sistémicos a su situación y permitir entonces, a partir de estos análisis, definir y poner en marcha las acciones claves o los proyectos claves para su desarrollo. Esto es en esencia lo que hemos dicho, que se trata de un proceso de autogestión o de un proceso de gestión del desarrollo a nivel local, porque se trata de fortalecer ese desarrollo y esa participación social local. Debemos promover en forma integral esta participación de la población, pasar de ese clientelismo realmente a un apropiamiento de las iniciativas identificadas en forma participativa de este desarrollo. Debemos promover estos procesos endógenos propios que nacen del territorio, más que aspectos verticales que se han dado en el pasado en los procesos de planificación, fortalecer aspectos de diálogo entre las y los actores locales, porque debemos respetar el conocimiento local, debemos respetar la experiencia local, y eso los técnicos debemos entenderlo, porque el rol nuestro va a ser el de facilitador, el de acompañamiento, como lo hemos visto anteriormente en los procesos de planificación, en los procesos de seguimiento y evaluación de la gestión del territorio. Entonces, debemos basarnos en este respeto, debemos basarnos en esta integración, debemos basarnos en este diálogo con los actores locales. Pero también tenemos que hablar de las condiciones necesarias, de lo que se requiere para promover esta interacción, para promover esta facilitación. Entonces se trata de trabajar en forma integral, en donde abarcamos procesos, en donde planteamos estrategias de monitoreo, en donde identificamos las capacidades técnicas de las instituciones para fortalecer las capacidades locales, en donde también debemos desarrollar actitudes de respeto, de responsabilidad, que nos permita pasar de un enfoque de clientelismo a una participación real de la sociedad rural, en donde se pueda lograr ese apropiamiento, y que debe permitir un control social y debe permitir procesos de rendición de cuentas, en donde todos debemos estar claros en lo que se está haciendo, en donde todos debemos estar claros de lo que se está resultando de las inversiones que se están realizando. Y cuando digo todos debemos estar claros, me estoy refiriendo a los actores locales, a las comunidades rurales, pero también me estoy refiriendo a las instituciones gubernamentales, a las no gubernamentales, a las entidades de apoyo, tanto nacionales como internacionales que estén trabajando en un territorio, tanto a los gobiernos locales como a las instancias de índole nacional. Pero claro, todo esto también lleva a hablar de que debemos tener cuidado con las metodologías participativas. Debemos tener respeto a las comunidades y por tanto debemos manejar con cuidado todos estos procesos, ¿no? Porque estamos hablando de un cambio en las formas de pensamiento, en donde los técnicos tenemos una forma de pensamiento, pero las comunidades, el saber, el conocimiento rural debe ser respetado, debe ser analizado, debe ser entendido. No debemos llegar únicamente con conceptos abstractos basados en definiciones de sistemas y este tipo de cosas que no pueda ser entendido por las comunidades rurales. Debemos tener cuidado con estos conceptos abstractos que no puedan ser entendidos por las comunidades rurales,
porque no podríamos avanzar en la solución a los problemas. Debemos entonces entender que somos facilitadores, que vamos a contribuir a superar las barreras que puedan darse en un territorio. Entonces somos facilitadores. Eso es un rol importante que debemos entenderlo y no debemos olvidarlo en ningún momento. Debemos tener cuidado de entender bien lo que es el enfoque de género para evitar enfrentamientos que son comunes en el ámbito rural, especialmente contra la mujer. Debemos tener cuidado para evitar estos enfrentamientos y más bien realmente lograr un buen entendimiento de lo que es el enfoque de género. Porque como veíamos, con este enfoque sistémico que queremos desarrollar, tenemos que avanzar a ese entendimiento del complejo rural, no fragmentado, sino integrado. Bueno, bajo el contexto de Rural Invest, y lo podrán ver en el documento del módulo 1, en este capítulo, Rural Invest nos dice que este enfoque sistémico podemos entender como un sistema, un conjunto de elementos vinculados entre ellos por relaciones que le confieren una cierta organización para cumplir determinadas funciones. Entonces, veamos que este es un concepto abstracto, pero que no podemos discutirlo directamente como tal con las comunidades. Pero nosotros como facilitadores debemos utilizar y entender este concepto para poder desarrollar esta planificación y este desarrollo sistémico en un territorio y superar el enfoque fragmentado por sectores que comentábamos anteriormente. Entonces, básicamente, la definición la vemos aquí para entender que estamos viendo bajo el tema de Rural Invest por un enfoque sistémico. Pero sí bien, tenemos que hacer el esfuerzo para superar estos conceptos abstractos y podamos entendernos con las comunidades. Porque debemos ser claros que los territorios se ven influenciados, se ven impactados, caminan, evolucionan por diferentes factores. No solo por un factor de índole agropecuario o de recursos naturales, sino también estamos hablando de que pueden verse influenciados por factores demográficos, factores socioeconómicos, los factores culturales. Estamos hablando que debe existir respeto con el conocimiento local, entonces los factores culturales son fundamentales. Y la presencia de las instituciones locales, pues en definitiva, impactan en un territorio. Entonces, debemos poder analizar la totalidad del ámbito rural y no esa fragmentación únicamente que nos lleva a un desarrollo agropecuario como tradicionalmente se ha hecho y que entonces avanzamos a esta visión multidimensional en una gestión del territorio rural, en una gestión del desarrollo sostenible de los territorios rurales. Definitivamente entonces las estrategias que permitan la participación, el enfoque sistémico en donde veamos las actividades agrícolas y no agrícolas son los esfuerzos que vamos a hacer en este módulo 1 de Rural Invest para lograr superar ese enfoque vertical centralizado que tradicionalmente se ha dado en la planificación, porque bueno, son dentro de los varios aspectos, son cosas importantes que tenemos que considerar en este complejo del medio rural, en donde, como veíamos, el enfoque de género es uno de los más importantes que tenemos que superar, el entender y respetar el rol de las mujeres. Entonces no se trata únicamente de hablar del rol de los hombres, sino también el rol de las mujeres y superar esas simples diferencias biológicas que siempre se han dado entre unos y otros. Pero el enfoque de género va más allá. Tenemos que comprender y entender el rol de los adultos mayores. Debemos superar esas desigualdades que han prevalecido en el medio rural entre hombre y mujer, entre adulto mayor, la juventud rural. La juventud rural juega un rol muy importante en este medio, en el medio rural, y por tanto debe ser parte de lo que debemos analizar
si queremos desarrollar un proceso de gestión del territorio. Entonces, con este enfoque debemos identificar y analizar esas diferencias y esas desigualdades para poder transformarlas, para poder cambiar y por tanto poder avanzar en estos análisis de género. Que sea más integral, que advierta, que identifique y que proponga cómo superar las discriminaciones que se han dado de las mujeres con relación a los hombres. Parte de análisis de aspectos históricos, de los contextos socioeconómicos en que se han desenvuelto nuestras comunidades rurales, parte de los análisis de prácticas institucionales que en el pasado han más bien alimentado estas desigualdades y han delegado el rol de la mujer a un segundo plano. Entonces, todos esos son los aspectos que se van a ir superando con estos enfoques de géneros, necesario de identificar y analizar en conjunto para promover las acciones del desarrollo. El enfoque de género, más amplio todavía, debe permitir definir las relaciones y las posiciones que tienen las mujeres en una comunidad rural, superando estas tradiciones del machismo, esta masculinidad que siempre hemos tenido en las comunidades rurales, pues debe permitirnos superarlas para no caer en estos problemas recurrentes, sino que debe permitirse la toma de decisiones de manera conjunta entre hombres y mujeres, porque esto favorece el análisis de la familia como un todo. Es calidad de vida, es mejorar las condiciones de la familia a través de un mejoramiento de la calidad de vida, en donde pues veamos las necesidades particulares e integrales de los hombres, de las mujeres, jóvenes, niños, adultos mayores, ancianos en general que se dan en un territorio. Entonces, una vez que hemos visto toda esta complejidad, debemos estar entonces en posibilidades de avanzar a partir de las herramientas que veremos en los próximos capítulos de las que dispone Rural Invest, cómo poder priorizar esas inversiones rurales para el desarrollo. Entonces, identificando estas prioridades de inversión, Rural Invest como proceso metodológico nos permite hablar de que, considerando a los actores locales, las instituciones presentes en el territorio, pues hablaremos de estos diagnósticos participativos de la comunidad y de su entorno, porque entonces, avanzando, como les decía, veremos las herramientas para realizar estos procesos de diagnóstico y de reflexión necesarias. Porque al final lo que se trata es de llegar a consensos de cómo se logra, de cómo se llega, cómo se alcanza el desarrollo de un territorio. Hay cosas importantes que veremos en las herramientas de que se dispone con Rural Invest. Hemos dicho que se inician con procesos de diagnóstico participativo, pero también tengamos cuidado con esto, ¿eh? No cansemos a las comunidades rurales repitiendo cosas que ya se han hecho. O sea, si ya en una comunidad hay un diagnóstico, pues no lo repitamos. Rural Invest es una metodología flexible que se adapta a las condiciones del medio rural. Entonces, decimos que si ya hay un diagnóstico, si ya se realizó un proceso participativo en una comunidad, entonces todo este esfuerzo de diagnóstico participativo podemos obviarlo. Tal vez lo que podemos hacer es revisar lo que se tiene, podemos retomar lo que se tenga, pero no repetirlo. Entonces veremos que es flexible en ese sentido y que los profesionales y los técnicos que vayan a utilizar esta metodología, pues más que empezar a repetir procesos, permitan promover la participación de las comunidades en la búsqueda de sus soluciones. Entonces, no debemos involucrar, no debemos gastar un esfuerzo, un tiempo muy importante en repetir procesos que ya se han hecho si podríamos avanzar en la búsqueda de soluciones, si podríamos avanzar en desarrollar vínculos existentes que nos permitan determinar cuáles son los factores que afectan al desarrollo rural. Entonces no debemos repetir procesos si ya podemos avanzar
en discutir la importancia del enfoque de género y el enfoque sistémico del desarrollo rural. El equipo técnico entonces debe tener cuidado de no volver a hacer cosas que ya se hicieron. Debemos, como equipo técnico, como equipo que va a utilizar estas metodologías participativas, pues promover realmente la participación de la población y tener las precauciones necesarias con la aplicación de estos enfoques sistémicos para lograr esa participación del medio rural. Entonces, con este segundo capítulo del módulo 1, pues ya empezamos de lleno en lo que son las metodologías participativas, invitándolos entonces a que le den una leída, profundicen en este capítulo 2, recordándoles que tienen a su disposición las direcciones de correo electrónico en la plataforma de Moodle para hacer sus consultas, para evacuar dudas, para compartir entre todos nuestras experiencias, para compartir entre todos y ampliar entre todos cualquier duda, cualquier consulta que tengamos. Muchas gracias y nos mantenemos en contacto.